Buenos días. En esta ocasión, dentro de la materia Ingeniería Enzimática, vamos a hablar sobre las propiedades generales de las enzimas. En los últimos años, la biotecnología ha experimentado grandes avances que se han visto reflejados en muchas de sus aplicaciones industriales, como la obtención de los productos químicos, en la industria alimentaria y farmacéutica. Los procesos catalizadores son enzimas en la industria que cada día se vuelven más numerosos, ya que presentan una serie de ventajas frente a los catalizadores convencionales no biológicos. Las enzimas son catalizadores de las reacciones de los sistemas biológicos cuyas dos principales características son extrema especificidad y la increíble velocidad de reacción. Los lípidos están envueltos en diferentes procesos biológicos. La estructura de la membrana celular depende de la combinación de ciertas proteínas y lípidos específicos. Las enzimas microbianas son usadas eh, y son derivadas también de plantas o animales por la variedad de actividades catalíticas, la posibilidad de producir grandes cantidades empleando manipulación genética y rápido crecimiento en los microorganismos. Las enzimas microbianas presentan mayor estabilidad que las enzimas extraídas de las plantas y animales. Asimismo, su reproducción es más conveniente y segura. ¿Qué son las enzimas y cómo se producen? Las enzimas son moléculas de proteína que tienen la capacidad de facilitar y acelerar las reacciones químicas que tienen lugar en los tejidos vivos. Es un catalizador biológico, es una proteína que acelera la velocidad de una reacción química específica en una célula. Es decir, normalmente todas las enzimas se nombran añadiendo la terminación asa a la raíz del nombre de la sustancia sobre la que actúa. Según la historia, en Egipto hace más de 2000 años se sabía que almacenar leche en vísceras o en estómagos secos de animales se formaba un sólido blanquecino o cuajo que al permanecer para eliminar el suero, pues daba como resultado queso fresco. ¿Sí? Se conocía también este proceso tan reproducible, seguro y bien aceptado por los consumidores, que al final del siglo XIX, Christian Haas, un farmacéutico danés, fundó la primera compañía biotecnológica para vender un producto llamado renina. El producto se basaba en extractos estandarizados de la mucosa interna del estómago de la ternera. Otras partes importantes de cómo se descubren las enzimas lo tenemos en la primera patente sobre un proceso enzimático. Es de esta misma época de 1894 por eh, Takamine, que también llamó una enzima llamada diastasa, producida por un hongo y que actualmente sigue en el mercado. En 1907 se recibió el Premio Nobel de Química por sus investigaciones bioquímicas y haber descubierto la fermentación libre de las células. Siendo ejemplo a Boucher, las enzimas son usualmente nombradas de acuerdo a lo que producen. En 1926, James Summer, científico estadounidense, purificó y cristalizó por primera vez una enzima, la ureasa, con lo que se demostró que era una proteína que comprobó la idea de Bushra. Por sus hallazgos, Summer recibió el Premio Nobel de Química en 1946 junto a John Stirling, científicos también estadounidenses, quienes en 1930 purificaron otras enzimas. Grupos de enzimas y códigos. En la química alimentaria se puede observar tres grandes grupos de enzimas, las metabólicas, las digestivas y la dietética. Dentro de las metabólicas, su origen se encuentra en el interior de las células de los organismos, participan en la eliminación de las toxinas y sustancias de desecho. En las digestivas hacen posible que el cuerpo humano aproveche de manera eficiente los nutrientes de cada alimento que se ingiere. Y las dietéticas en esta ocasión se localizan en la composición de los alimentos crudos y estas proporcionan los procesos digestivos. Como tal, los códigos, digamos, de cada una es de acuerdo a su reacción química, la cual hace que transforme y realicen un efecto diferente en cada producto.
tanto como puede ser sabor, olor, textura, color, etc. Es decir, que cada una hace una función diferente en el producto y por eso tenemos distintas enzimas por grupos y por códigos. Las enzimas se clasifican en, para denominar una enzima, primero se nombra el nombre del sustrato, a continuación el nombre de la coenzima, si la hay, y finalmente la función que realiza la enzima. Según el tipo de reacción que catalizan las enzimas, se clasifican en 6 grupos. Oxidorreductasa, que catalizan reacciones en las que tiene lugar una oxidación o una reducción del sustrato. Transferasa, que transfieren radicales o grupos funcionales de un sustrato a otro. Hidrolasas, que actúan mediante reacciones de hidrólisis. Y liasas, que catalizan reacciones en las que se rompen los enlaces de carbono, nitrógeno y oxígeno con las pérdidas del grupo, generalmente con la aparición de los enlaces doble. Las isomerasas, que son enzimas que catalizan reacciones de isomerización en las que el sustrato se transforma en moléculas isómeras. Y las ligasas o sintetasas, que unen las moléculas o radicales mediante la energía proporcionada sobre una desfosforilización de una molécula de ATP. ¿Cómo actúan las enzimas? Las enzimas pueden operar de distinto modo, aunque siempre disminuyendo la energía de activación de una reacción química, es decir, la cantidad de energía necesaria para ponerla en marcha. Estas son de diferentes modos, las cuales pueden proporcionar ambientar, se reduce en la energía de activación creando un ambiente propio para la reacción. Propiciar la transición, que se reduce la energía de transición sin modificar el sustrato. Dar una ruta alternativa, en este caso las enzimas reaccionan con el sustrato para generar un complejo, es decir, una enzima o un sustrato, y aumentar la temperatura, que aumenta los niveles de energía calórica, dando mediante las reacciones exotérmicas. Ejemplo de enzimas, la pitialina, que actúa sobre los almidones, que proporciona mono y disacáridos. Se produce en las bóculas, glándulas salivares y condiciones para la que actúa medio moderadamente alcalino. Las amilasas son los almidones y los azúcares, la pectina, las proteínas, la lipasa, los granos y la lactasa, los lácteos de la leche. Y asimismo lo que proporciona cada una, qué produce y qué condiciones para que actúe. Acá en este cuadro podemos observar cuál es la reacción que tiene cada una. Como conclusión, podemos decir que las enzimas son catalizadores poderosos, manipulables y amigables con el ambiente. En el actual y gracias a los avances en el distinto campo de la ciencia, las enzimas se utilizan para aplicar tradicionalmente en la industria de alimentos, comidas, ganados, detergentes, etc. Asimismo, la modificación de las grasas y aceite en una de las áreas de la industria del procesamiento de alimentos que demanda mucha atención, el uso de los aceites como triglicéridos importantes y su posterior modificación de la físico-química, el calor requerido es mucho menor, las bajas temperaturas impiden la formación de las grasas trans, permitiendo así la producción de las grasas con menos interacciones. ¿Qué es importante en esto? También tener en cuenta que las enzimas pueden estar presentes dentro del campo de la rama de alimento en todos los procesos, por ejemplo, dentro de las industrias cerveceras, dentro de nuestros procesos diarios en casa también. Digamos que como tal, cuando queremos hacer una reacción para fermentar o para hacer quesos, yogures, etcétera, digamos que las enzimas hacen parte de estos procesos. El análisis de la industria de los alimentos ha sabido sacar un gran partido de las enzimas y así lo demuestra el rápido desarrollo de los últimos años, donde pues hemos tenido un avance en el ámbito de la bioquímica en los alimentos. Los efectos beneficiosos de la acción enzimática están presentes tras un buen
solomillo, una rica cerveza, una fruta aromática, un queso bien curado y hasta un crujiente y esponjoso pan. Son también enzimas las que determinan un buen café. Se ha considerado un buen café que un cacao haga disfrutar, que el sabor, el aroma sean agradables. Las principales fuentes de enzimas usadas en la industria de alimentos tenemos la renina, la pectina, la tripsina, la catalasa, la lipasa, que son pues de origen animal. Algunas de ellas se utilizan en la industria láctea y son indispensables para determinar las características fundamentales que determinan los diferentes tipos de queso. Acá intervienen lo que es sabor, color, eh, textura, etcétera. También son de origen vegetal las protasas de la papaya, el hígado y la piña, utilizadas también en la panadería para obtener masas blandas, suaves y extensibles, a las que pueden realizarse galletas secas y barquillos. De origen microbiano son las enzimas de los hongos como la Aspergillus eh, y algunas de ellas aplicadas durante el proceso de maduración de la carne, la cual pues hace que sea más blanda, más jugosa, masticable, etcétera. Es decir, convertir un alimento listo para ser consumido. Dentro del trabajo investigativo se deja la bibliografía donde pues se consigue la información y pues se realiza el resumen de lo descrito en la diapositiva y se dejan las referencias como tal.